cada vez iba en caída, mientras la delincuencia cada vez incrementaba más y más, la desesperación por conseguir dinero era cada vez mayor en todo el país, pero en la vecindad trataban de que eso no les afecte de mayor manera, trataban de llevar todo por buen camino, los vecinos se apoyaban entre todos para poder sobrevivir a esta crisis que se vivían en esos tiempos. Todo estaba bien hasta que un anuncio por todos los medios escritos, televisivos y auditivos terminaron por romper la poca estabilidad del país. En ese anuncio presentaban a un nuevo gobierno totalitario que tomó a la fuerza las riendas de todo el país. Ellos decían que se vieron obligados a mejorar la estabilidad en el país ya que nadie se hacía cargo, cada vez la delincuencia, la pobreza, el desempleo era mayor, pero la principal causa de este problema es la sobrepoblación que se está viviendo en el país. Así que dentro de 2 días, se pondrá a prueba la primera purga en el país, durará solo 12 horas en donde todo delito estará permitido a excepción de algunas, que daremos a conocer durante el comunicado oficial, así que ustedes decidirán qué es lo mejor para ustedes, vivir o morir sería una opción, serán parte de esta primera purga anual. Pero si no quieren ser parte de esto, las fronteras estarán abiertas durante 2 días, llegado el día de la purga se cerrarán, las fronteras nos pertenecen, que Dios esté con ustedes. Al ver ese comunicado, todos los vecinos de la vecindad salieron muy asustados al medio del patio, para discutir qué sería lo que harían. Doña Clotilde dijo que lo mejor sería que todos se vayan del país hasta que acabe ese día. Doña Florinda decía que tenía razón, eso sería lo más sensato. Gloria, abrazando a su sobrina Patti, decía que ellas no tenían a dónde ir más que esa vecindad. Don Ramón estaba muy triste viendo a su hija y al chavo, sabía que ellos no podían escapar del país por falta de dinero. Doña Clotilde, al ver la situación tan complicada de don Ramón, dijo que ella mejor se quedaría en la vecindad. Gloria abrazó a Patti y muy feliz le decía que no se quedarían solas en la vecindad. Doña Clotilde dijo que podrían defender la vecindad, asegurando el portón de manera extrema para evitar que nadie entre a hacernos daño. Doña Florinda veía a Kiko, él también quería quedarse, él empezaba a jalonearla de su ropa diciendo que se quería quedar. Doña Florinda, algo enojada, decía que no. Doña Clotilde y don Ramón le dijeron que nada le aseguraba que lleguen sanos a la frontera, las personas estarán alocadas por salir y podrían pasarles algo mientras intentan huir. Doña Florinda se quedó pensando hasta que sin otra opción decidió quedarse en la vecindad a proteger su vivienda y a Kiko. En ese momento se ve como muy asustado llega el profesor Girafales. Rápidamente él dijo: lo que está haciendo el nuevo gobierno es algo deplorable, no se puede jugar con la vida de las personas, yo me quedaré con ustedes, nadie sabe qué loco podría llegar a querer hacer daños en la vecindad, así que les propongo algo, ese día, todos estaremos alertas por cualquier ruido que pueda haber hacia el portón de la vecindad, estaremos armados para defendernos de cualquier ataque. La Chilindrina tenía mucho pánico y en ese momento le preguntó a su papá si sería buena idea pedirle las llaves del portón al señor Barriga. Alguien se lo podría quitar a él al querer intentar entrar de esa forma. Don Ramón le dijo que tratarían de comunicarse con él. Pasaron las horas en la vecindad y se podía sentir el miedo e incertidumbre en el ambiente. Lleno de inquietudes se fueron todos a descansar. Amaneció y solo quedaban pocas horas para que inicie esa enfermiza purga nacional. Todas las líneas telefónicas estaban saturadas. Don Ramón junto al profesor Girafales decidieron hacer un llamado a todos los vecinos. Decían que lo mejor sería que todos aprovechen esas horas para salir a la calle y conseguir cosas con que defenderse. Doña Clotilde dijo que era una buena idea. Don Ramón en ese momento se fue rápidamente. Los demás vecinos hicieron lo mismo. Cada vez que salían, observaron que muchas de las personas llevaban
portaban máscaras junto a diversas armas, muchos gritaban que estaban listos para la purga, las calles poco a poco iban siendo tomadas por gente que estaba dispuesta a sacar su peor lado durante esas 24 horas donde todo delito era permitido. Llegó la noche y todos se reunieron en medio del patio, haciendo un círculo, dijeron que todos darían sus vidas para defender la vecindad y la integridad de cada vecino, que durante esas 12 horas el portón de la vecindad debía estar completamente bloqueado para evitar que nadie ingrese. El profesor dijo, la purga empezará mañana a las 7 de la noche y terminará exactamente a las 7 de la mañana. Todos debemos estar atentos al comunicado oficial. Sin más que agregar, solo quiero decir que Dios nos acompañe. Todos estaban muy tensos y con mucho temor. En ese momento todos se fueron a sus casas a intentar dormir. Al día siguiente por la noche, había llegado el día que muchos estaban esperando, así como también muchos querían que no llegara. Eran las 6:55 de la tarde y un anuncio apareció en todos los televisores y radios del país. El comunicado oficial de la purga decía, esto no es una prueba. Este es un sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la primera purga anual autorizada por el gobierno. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior están permitidas durante la purga, el resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10, y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito incluyendo el asesinato será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto cuando termine la purga. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Al terminar el anuncio, comenzaron a sonar múltiples sirenas por todo el país. Era un sonido demasiado tétrico que daba la bienvenida a la locura durante esas 12 horas en donde los más bajos instintos de la humanidad serían puestos a prueba. En ese momento se ve como Patty baja las escaleras de su departamento. Ella se veía muy asustada. El tenso comunicado había hecho que entré en un estado de pánico que no podía controlar. Su tía Gloria, muy desesperada, trataba de calmarla. En ese momento se ve como doña Florinda junto a Kiko y el profesor Girafales observaban desde la ventana. El profesor intentó salir pero doña Florinda cerró rápidamente su puerta con llave. Desde la casa de don Ramón se ve como el Chavo y la Chilindrina veían muy asustados por su ventana sin saber qué hacer. Don Ramón, al escuchar los gritos de auxilio de Gloria, decidió salir. En ese momento, se ve como Gloria recibe un disparo directo a la cabeza. Ella cae rápidamente sin vida al suelo, totalmente en shock. Patty se desmayó al observar tan impactante escena. El Chavo y la Chilindrina rápidamente retrocedieron mientras no paraban de gritar. Don Ramón quedó aterrado al ver lo que había pasado. En eso se ve como doña Clotilde tenía un arma en sus manos. Ella reía mientras decía que ahora ya no habrá impedimento para que pueda estar con don Ramón. Doña Clotilde se metió a su casa mientras no paraba de reírse. Don Ramón se refugió en su casa mientras calmaba al Chavo y a la Chilindrina. Ellos no dejaban de llorar mientras preguntaban por qué doña Clotilde haría algo así. Don Ramón decía que ella se dejó llevar por la purga que lo permitía todo. Nosotros estaremos a salvo, solo no hay que salir de la casa. Doña Florinda junto al profesor Girafales y Kiko observaron lo que había pasado. El profesor Girafales decía que tenían que salir por Patty. Doña Florinda dijo que mientras ella esté a cargo, nadie saldría de la casa. Ya observaron lo que pasó por salir. Hay gente que está mal de la cabeza y eso podría afectarnos si salimos. El portón de la vecindad está bien bloqueado, así que no tenemos que preocuparnos por nada más. Solamente hay que
que estar aquí adentro. El profesor, muy enojado, decía que no estaba de acuerdo con esa actitud egoísta que ella había tomado. Empezaron a discutir y el profesor Girafales le quitó las llaves a doña Florinda y abrió la puerta para ayudar a Patty, quien estaba desmayada en medio del patio. Al quererla llevar hacia la casa, se ve como doña Florinda, con un cuchillo en su mano, le dice al profesor Girafales que no se acerque. Decidiste salir y ayudar a Patty, no sabes cómo podría actuar ella al momento de entrar en razón. Simplemente ya no puedes entrar a esta casa. Doña Florinda cerró su puerta y rápidamente lo aseguró para que nadie entre. El profesor, con Patty desmayada, tocó rápidamente la puerta de don Ramón. Sabía que no podía contar con doña Clotilde al ver lo que había hecho. Don Ramón abrió silenciosamente la puerta y dejó que pasen. El chavo fue el primero en acercarse a Patty. Él estaba muy preocupado por ella mientras le pedía perdón porque no salió a ayudarla. Patty seguía desmayada y fue llevada para que se recupere en el cuarto de la Chilindrina. El chavo empezaba a rezar mientras veía cómo se la llevaban. La Chilindrina observaba todo llena de celos. El profesor, muy apenado, decía que no entendía el actuar de doña Florinda. Don Ramón decía que tenía que entenderla. Ella está velando por su propia seguridad y la de su hijo. Ya vieron que nadie está a salvo. Un claro ejemplo es lo que hizo doña Clotilde. Ella sin duda estaba mal de la cabeza. No podemos contar con ella. En ese momento se escucha como varios disparos y gritos venían desde afuera de la vecindad. La calle estaba siendo una carnicería en donde muchas personas daban rienda suelta a sus más bajos instintos. Se podía ver como mucha sangre ingresaba por debajo del portón de la vecindad. En ese momento el chavo, don Ramón y el profesor Girafales decidieron salir de la casa para asegurarse que nadie entraría a la vecindad. Ellos bloqueaban con muchas más cosas el portón. El chavo decía que también pongan su barril. Mientras observaba todo, el chavo voltea y ve como la Chilindrina sale con el rostro totalmente desencajado, con la ropa y las manos llenas de sangre. Don Ramón, al darse cuenta, va corriendo muy asustado hacia su hija. Al preguntarle qué le había pasado, la Chilindrina no podía hablar. Ella se veía completamente en shock. Rápidamente el profesor junto al chavo ingresan a la casa. Don Ramón también ingresó y vieron que la puerta del cuarto de la Chilindrina estaba abierto. Se veía en el suelo muchas huellas de sangre. El chavo temía lo peor. Entró rápidamente y vio a Patty echada sin vida en la cama. Tenía el cuello totalmente abierto y a su lado un filoso cuchillo con el que había perdido la vida. El chavo se quedó llorando mirando lo que le había ocurrido a Patty. Él siempre estuvo enamorado de ella. Don Ramón, sin poder creer lo que había pasado, fue hacia la Chilindrina mientras le pedía que le dé una explicación de lo que había hecho. La Chilindrina, totalmente en shock, solo decía que no quería hacerlo, pero los celos la cegaron por completo. Don Ramón, totalmente decepcionado de su hija, le decía que estaba mal de la cabeza al igual que doña Clotilde. El chavo, al escuchar lo que dijo la Chilindrina, trató de atacarla, pero el profesor Girafales lo detuvo. Le dijo que eso no era lo correcto, que ella pagaría por lo que hizo al igual que doña Clotilde, pero eso será cuando termine este día tan retorcido que está sacando lo peor de cada persona. El chavo, lleno de ira, miraba a la Chilindrina mientras ella empezaba a llorar al darse cuenta de lo que había hecho. Mientras la tensión se apoderaba cada vez más en casa de don Ramón, repentinamente se empezaron a escuchar muchos disparos que venían desde el medio del patio. Muy asustados al oír eso, don Ramón junto al profesor Girafales agarraron unos cuchillos y se asomaron por la ventana. Temían que otras personas hayan ingresado a la fuerza a la vecindad, pero se sorprendieron al observar quién estaba en medio del patio, ya que era